descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano. Amén. Dice, quedaba sano de cualquier enfermedad. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Dice, y así le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y es sanado. Y quiero detenerme ahí, quiero explicarte un poco esta historia. Dice que en los tiempos donde Jesús caminaba, amén, los tiempos que Jesús estaba aquí con nosotros, dice que había un lugar donde había un estanque. Dice que en ese estanque cada tanto se movían las aguas se empezaban a revolotear, se empezaban a mover. Pero dice que cada tanto se movían y el primero que entraba en ese estanque terminaba sano. Dice que encontraban ahí ciegos, cojos, paralíticos y otros que tenían muchísimas enfermedades. Pero dice que de todos esos destacaba uno, dice la palabra. Dice que había un hombre ahí que era paralítico y hacía 38 años que estaba en ese lugar. Yo leía esta palabra, Dios traía a mi vida esta palabra y decía, así es como Dios nos encuentra a nosotros. Quizás paralítico en muchas áreas de nuestra vida. Cuando Dios me llamó a su presencia, cuando realmente antes de que yo pueda conocer el Evangelio, así me encontraba yo. Me encontraba paralítico, porque quería caminar hacia adelante, caminar hacia el futuro, caminar y extenderme, pero muchas de las cosas de las cuales yo anhelaba en mi corazón y le pedía a Dios, no las podía lograr. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos de acá para allá haciendo muchas cosas en nuestra vida. Pero a todas las personas en un momento de su vida se quiebran. Amén. Muchas personas acontecen circunstancias y tienen que tocar fondo. Este paralítico estaba hace 38 años paralizado y lisiado de sus pies. Yo te pregunto en esta noche, ¿hace cuántos años estás paralizado? ¿Hace cuánto tiempo es que estás en la misma parálisis y estancamiento en la cual te encuentras? Y quizás quieres salir como este paralítico, pero siempre te pisotean. Porque dice que hasta los cojos eran sanados, hasta los enfermos que caminaban despacio le ganaban y lo pisoteaban a él. Claro, todos podían, amén, pero él no podía obtener esa sanidad. Intención tenía, pero no tenía cómo. Él tenía persistencia, pero no podía, porque necesitaba piernas para poder meterse en el estanque. Este paralítico se encontraba esperando un golpe de suerte, esperando que quizás un día se acomoden todos los tiempos y el agua se mueva justo en el momento que quizás una persona que caminaba, amén, y lo pueda meter en el estanque. Y esa persona encima tenía que ser no enferma, porque los enfermos se querían meter. Seamos sinceros, si los dos estamos enfermos y te cuentan que hay un estanque el cual sanan enfermedades, tú te vas a meter ahí. Tú vas a acampar ahí alrededor de ese estanque esperando que se mueva para poder meterte, para que el sufrimiento se corte, para que el dolor se corte, para que realmente, amén, esa enfermedad desaparezca. Ese paralítico estaba con esa necesidad, pero no había nadie que le meta en el estanque. Pero de pronto, un encuentro con Jesús lo cambió todo. Decirle al que está a tu lado, un encuentro con Jesús. Dígale al que está a tu lado. Decirle al que está a tu lado, un encuentro con Jesús lo puede cambiar todo. Vemos más adelante, amén, dice que
en ese momento Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le pone excusas. Él le dice, no le respondió ni que sí ni que no. Él le dijo, Señor, siempre viene alguien y me gana y es sanado antes que yo. Yo puedo ver en él un acostumbramiento. Ya estaba negado, ya estaba perdido, ya no tenía ni siquiera un poco de fe de que podía llegar a ese tanque. Y quizás hoy te encuentras en esa situación. Quizás de tantas malas rachas, de tantos errores, quizás de tantas fallas y tantas situaciones en las cuales te fue mal. Quizás hoy te encuentras sin fe. Quizás hoy te encuentras en que estás paralizado, estancado y que nadie va a poder hacer tu milagro. Nadie va a poder sacarte, amén, de ese dolor tan profundo en el cual un día te metieron. Pero Jesús le salió al encuentro. Y hoy Dios te está saliendo al encuentro. Hoy está pasando la misma situación. Yo puedo ver que la historia no dice que Jesús sanó a todos los que estaban en ese estanque. No, la historia dice que Jesús sanó a ese paralítico. Cuando él no tenía más esperanza, cuando él ya estaba perdido, ya estaba acostumbrado a su condición, podemos ver que Dios se acordó de él. Y hoy Dios se acordó de ti. O Dios utilizó la vida de una persona para que pueda entregarte un folleto, para que pueda publicar un estado en WhatsApp, para que pueda publicar un estado en Facebook, para que pueda realmente contarte de las maravillas que Dios tiene para tu vida. Hoy Dios se acordó de ti. Dice la palabra de Dios que en ese momento él se levantó y fue sano. Amén. Si me sigue ahí, en Juan 3, la palabra de Dios dice que él fue sano. Le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su cama y anduvo. Amén. Más adelante, vemos en el versículo 14, digamos, pasó un tiempo. Amén. Versículo 14 dice, después le halló Jesús en el... ¿En dónde lo encontró? En el templo. Este paralítico se sanó y realmente ocurrió un milagro. Pero no se fue a vivir su vida, sino que fue al templo. Porque él había entendido que no solamente se había encontrado con el sanador, sino que se había encontrado con el sustentador, con el protector, con aquel que no solamente tenía el poder para hacerle un milagro, sino que tenía el poder para cambiar toda su vida. Dice que la encontró en el templo y dice la palabra de Dios en el versículo 14 y 16, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y esta es una verdad que no te la contaron nunca. Siempre te dijeron, Dios te ama. Y eso es verdad. Y muchas veces entramos en el pensamiento en decir, si Dios me ama, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Decir, si Dios me ama, ¿por qué me está faltando el alimento y hoy no tengo para darle comer a mi familia? Si Dios me ama, ¿por qué me quedé sin trabajo? Si Dios me ama, ¿por qué me encuentro en esta situación y en esta enfermedad? Dios no existe. Dios se olvidó de ti. Este paralítico estuvo 38 años esperando, amén, que alguien lo meta en el estanque. Pero lo que el mundo no pudo hacer, lo pudo hacer el Hijo de Dios. Lo que el mundo no puede darte, Dios te lo puede dar. Pero hay una condición, y eso se llama santidad. Y esta es la parte que a nadie le gusta. A mí tampoco me agrada decirlo, pero es necesario que te lo diga. Jesús le salió al encuentro a este paralítico y le dijo, hey, yo te sané, yo te hice el milagro, yo te saqué de la miseria, yo te saqué de la parálisis, yo te levanté, pero ahora no peques más, para que no te acontezca algo peor de lo que ya te había pasado. Y es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.
es esto. Una vez le dije a una persona, ¿tú amas a tu hijo? Hoy yo te pregunto, ¿usted ama a su hijo? A su hijo, a su hija. Si su hija comete un error, algo grave, usted se enojaría con su hijo, usted se enojaría con su hija. Pero eso no lo destituye a su hijo del amor que usted le puede brindar. Seamos sinceros. Tú tienes un hijo y yo tengo una nena. Y mi hija puede tener sus errores. Es niña. Los niños hacen travesuras. Puede hacer sus travesuras. Puedo retarla, puedo corregirla. Pero nada me aleja del amor que yo puedo brindarle. Llevándolo al ámbito espiritual, Dios te ama muchísimo, pero aborrece lo que muchas veces en nuestro interior nos está contaminando y nos está llevando a la perdición. Quiero llevarlo a que lean conmigo una palabra que muchos conocen. Amén, porque es imposible que no conozcas esta historia. Amén, ¿cuánto conocen la historia? Amén, de Adán y Eva en el Edén. Sé que muchos la conocen. Porque aún así aquellas personas que quizás nunca han ido a una iglesia, la conocen, la pasan en la tele, la cuentan en la escuela, en donde la conoces, seguramente la conoces. Adán y Eva estaban en el Edén. Adán y Eva estaban en la comunión con Dios, porque dice que ahí todo lo que sembraban fructificaba. Dice que en el Edén caminaban los animales alrededor y todos vivían, amén, en paz. Tú podías pasar al lado de un león y el león estaba ahí. Y había una cosa más de especial en ese jardín. Dice que Dios caminaba por ese jardín y le salía al encuentro todos los días para hablarles, para darle órdenes, para darle dirección. Ellos vivían en un pacto con Dios. Ellos vivían cerca de Dios. ¿Usted se imagina qué tan fabuloso debe ser caminar y que venga el Señor, el que te creó, que Dios venga caminando al lado tuyo y te hable? ¿Se imaginarían qué tan sería tremendo? Pero dice que era todo perfecto hasta que un diálogo contaminó todo ese lugar. Un diálogo trajo destrucción a ese lugar. ¿Conoce quién hizo ese diálogo? Se lo voy a leer, Génesis 3. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dice la palabra de Dios, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no, ustedes no van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así como ella comió. Amén. ¿Qué pasó en este lugar? Dios le había dado una orden a Adán y a Eva y le había dicho, pueden comer de todos los árboles que quieran, pero de estos dos que están aquí en el medio no pueden comer. Del árbol de la ciencia no pueden comer, del árbol de la vida no pueden comer, coman lo que quieran, pero estos dos no se pueden. Y ellos fueron obedientes. Si estaban ellos dos, había obediencia, había bendición. Diga conmigo, había bendición. Había bendición, había paz, había comunión con Dios. Pero cuando un tercero se metió en la relación, eran Dios y Adán, eran Dios y Eva. Pero cuando un tercero se metió en esa relación, vemos cómo ocurrió un caos. La serpiente era astuta. La serpiente
supo envolverla con argumentos que derrocaban la obediencia. La serpiente representa a Satanás, y que el Señor lo reprenda. Es que hay una verdad, y tengo que decírtela: hay un diablo que tú no lo ves, pero que en todo momento está intentando envolver y atar tu vida. Muchas personas no les gusta hablar de esto, pero hay un mundo espiritual el cual nosotros no vemos, que en todo momento se está moviendo. El diablo sabía que si hacía pecar a Adán y a Eva, la paz que ellos tenían se iba a corromper. La serpiente sabía que si hacía que ellos entren en la desobediencia, no iba a haber bendición, no iba a haber paz, no iba a haber relación con el Padre. Y muchas veces esta serpiente, amén, ya está condenada, ya tiene su juicio, él no puede ser salvado. Pero como él ya está condenado, lo que quiere hacer es llevarte a ti a ese sufrimiento eterno al cual a ella le va a tocar. Esta serpiente muchas veces te envuelve de tal manera que o te hace subir hasta lo más alto, o te hace bajar hasta lo más bajo, o te añade hasta que tú subas con una altivez y con un orgullo pero tan duro, o te pisotea tanto hasta que deseas realmente terminar con tu vida y que todo esto que tú vives se termine. La serpiente era astuta, dice la palabra. Y la serpiente, dice la palabra, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. La serpiente de pequeño quiso envolver mi vida utilizando boca de personas, diciéndome que era una porquería. El diablo alquila bocas para que tú no veas lo que Dios tiene en tu vida. En la escuela, en mi familia, en la calle, en mi trabajo, siempre alquilando bocas para hacerte dudar de lo que realmente tú eres en tu interior. Muchas veces la serpiente te envuelve tanto de tantas, pero tantas mentiras, que de tantas palabras que lanza sobre tu vida, tú le terminas creyendo. ¿Cuántas personas, amén, atadas a la angustia y atadas a quizás la ansiedad, al suicidio, a la muerte, por culpa de la serpiente, que nos dice que no servimos, que nada vamos a lograr en nuestra vida, que vamos a estar así, que naciste para vivir, cumplir un ciclo quizás pequeño de éxito, y luego todo lo que te queda es miseria, y luego todo lo que te queda, amén, es muerte, y todo lo que te queda es parálisis. Es que hay una palabra que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esto significa: yo soy la rama y ustedes son los frutos. Separado de mí nada puedes hacer. Eso es lo que dijo el Señor a sus discípulos. La serpiente muchas veces te envuelve y te endurece tanto que se provoca un orgullo en el cual tú dices: no necesito de Dios. ¿Para qué voy a la iglesia si en ese lugar son todos hipócritas? ¿Para qué voy a ir a ese lugar si yo no necesito a Dios? Yo tengo mi relación con Dios. Dios sabe. La palabra que utilizan muchos: Dios sabe mi corazón. Sí, Dios sabe que tu corazón está tan contaminado por la serpiente, y que hasta que tú no te alinees con Dios vas a seguir, amén, en desastre, vas a seguir en destrucción, vas a seguir como este paralítico que estaba paralizado solamente esperando un golpe de suerte. Encontramos un problema: es el pecado que la serpiente introdujo en este mundo para poder alejarnos de Dios. Porque Dios, ¿se acuerda? Ama al pecador, pero aborrece al pecado. Es por eso que esta serpiente quiere cada día alejarte del propósito que Dios tiene en tu vida. Pero hay una solución para este problema. Porque Dios no es que dijo: bueno, yo hice el jardín, yo le dije que no hagan esto y se equivocaron, no me hicieron caso, listo, ya está, que se mueran, listo, ya está, que se queden así enfermos, listo, ya está, que se queden en la pobreza, listo, ya está, que se queden en esa parálisis. No, Dios no los quiso así. Dios
Jesús dijo, bueno, hubo un problema, vamos a buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Dijo, necesitamos un sacrificio. Necesitamos a alguien que pague la deuda que ellos tienen con el pecado. Entonces envió a su Hijo. Envió a su Hijo amado para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia en Él. Denle un fuerte aplauso a Dios. El pecado que introdujo la serpiente los alejó de Dios. ¿Se acuerdan? Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Tú más te acercas a Dios, más se aleja la enfermedad de ti. Tú más te acercas a la obediencia de Dios, más se aleja la angustia de ti. Tú más te acercas a Dios, más el diablo tiene que escaparse, porque no tiene autoridad en tu vida. Desde pequeños te enseñan a hacer lo incorrecto. Esto se traduce de generación en generación. Y aún así las consecuencias se traducen también de generación en generación. ¿O nunca escucharon esa persona que quizás va al hospital y le diagnostican una enfermedad? Y le dicen, ¿sus abuelos tuvieron esa enfermedad? ¿Sus bisabuelos tuvieron esa enfermedad? ¿Hay alguien en la familia que tenga esa enfermedad? Es que lo heredaste. Vemos los mismos errores en los que caen los padres, luego siendo caídos esos mismos errores sobre los hijos. Vemos tantas familias que quizás su abuelo está separado, sus padres están separados, están divorciados, y aún así su hijo hoy está peleando con su matrimonio porque hay una maldición generacional, hay una consecuencia que lo está alcanzando y lo está destruyendo. Había una historia en la cual dice que había otro paralítico. Dice que lo llevaban en una cama. Dice que escucharon que Jesús estaba en una casa haciendo milagros, que Jesús estaba en un lugar haciendo sanidades. ¿Se imaginan si hoy ustedes escuchan que Jesús está en una casa y está haciendo milagros? Va a ir corriendo con toda, como hizo corriendo aquí, porque Jesús está en este lugar. Pero dice que había tanta gente que este paralítico no podía llegar. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y era tanta la necesidad que tenían que dijeron, vamos a subir al techo, vamos a hacer un hoyo en ese techo y vamos a bajar el paralítico para que pueda ser sano. Imagínense la necesidad que tenían, de que tuvieron aún así la valentía de romper un techo y de bajar a ese paralítico con 4 sogas de ahí. Es que cuando tú tienes una necesidad, tú haces cualquier cosa, ¿o no es así? Pero lo único que Dios te está pidiendo es que te acerques a Él y Él se va a acercar a ti. Es que por eso es necesario que la gente busque un lugar donde congregarse. Nosotros estamos a 2 cuadras, pero no es necesario que vengas a nuestra iglesia, porque la iglesia no es de uno, la iglesia es de Cristo. Aquí en la esquina hay otra iglesia, aquí a 2 cuadras hay otra iglesia, seguramente a la vuelta de tu casa también hay otra iglesia, seguramente al lado de tu casa también puede haber una iglesia. Es necesario que podamos buscar una cobertura, una protección en la cual Dios pueda instruirnos. Estos amigos del paralítico rompieron el techo que impedía los milagros. Si tú hoy decides romper con el pecado, si hoy tú decides romper con tus propios pensamientos y aceptar los pensamientos de Dios, amén, los milagros y las sanidades se comienzan a desatar. Si tú hoy decides romper eso que te separa del Dios Altísimo, los milagros te van a alcanzar, la sanidad te va a alcanzar, la libertad, tu corazón también te va a alcanzar. Pero es necesario que nos levantemos en una determinación y digamos, hasta aquí hice las cosas mal, hasta aquí me equivoqué, hasta aquí hice las cosas como yo quería, pero ahora, Señor, yo me encomiendo en tus manos. Amén.
contar. Dice que había un rey que se llamaba Ezequías. Dice que este rey les hacía las cosas bien delante del Señor. Levantó un templo, seguía sus ordenanzas, quería hacer siempre lo correcto. Pero hubo un tiempo en el cual este rey se alejó de la presencia de Dios. Decirle que está a tu lado, se alejó de la presencia de Dios. Este rey se alejó de la presencia de Dios y dice que una enfermedad vino a golpear su puerta. Esa enfermedad lo tuvo cautivo. Es que cuando Dios no está en tu vida, la serpiente aparece y te enreda y hace lo que quiere con tu vida. Pero dice que este rey llamó a un profeta. Los profetas en los tiempos anteriores eran los que hablaban de parte de Dios, como hoy también los hay. En la iglesia donde me congrego, mi pastor es profeta. Y muchas de las cosas que me dijeron que me iban a pasar, me terminaron pasando, hermano. No lo creía, pero me terminaron pasando. Entonces, había una persona que Dios utilizaba para hablar a este rey. Y le dice que este rey le dice, ora por mí para que yo pueda ser sanado. Pero este profeta no oró por él, sino que le dijo, ordena tu casa, porque te quedan pocas horas. Ordena tu casa porque te quedan pocos días. Dice que este rey, imagínense si yo en este momento me bajo y le digo, te muestro un diagnóstico médico y te digo, tu vida se acaba en 3 horas, en 3 meses, en 3 semanas. Usted no va a estar contento. Usted no va a saltar de alegría. Usted no se va a quedar a festejar, no. Usted se va a ir a su casa y se va a acostar a dormir. Usted va a comenzar a hacer cálculos y a decir, ¿qué voy a hacer en mi último tiempo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero dice que este rey se dio vuelta y miró a la pared de su habitación y le dijo, Señor, acuérdate que un día yo te servía. Acuérdate que yo te conozco. Habrá alguien que hoy le diga, Señor, hoy quiero cambiar mi vida. Señor, hoy voy a comenzar a buscar una iglesia y me voy a congregar. Señor, yo voy a comenzar a darte un poco de todo el tiempo en el cual tú me diste. Dice que este rey se da vuelta a la pared y dice, Señor, acuérdate que un día yo te servía, acuérdate de mí. Dice que el profeta se iba a su casa, pero de la nada Dios le vuelve a hablar. Porque yo creo en un Dios de oportunidades. ¿Usted cree en un Dios de oportunidades? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice que este profeta no llega ni al patio y Dios le vuelve a hablar a su oído. Y va de nuevo con el rey. ¿Qué le dijo el rey? ¿Saben qué le dijo? ¿Quieren saber qué le dijo? Dijo, ya está. Dios vio tu humillación. Y es aquí que Dios añade a tu vida 15 años de vida. Dios le dio otra oportunidad. Pero por cuanto había visto su corazón humillado, por cuanto había visto que él dijo, Señor, yo voy a comenzar a hacer las cosas bien. Y luego vemos en la palabra, búsquelo cuando llegue a su casa. Dice que este rey no se volvió a apartar de la casa, de la presencia de Dios. Y Dios estaba con él y lo defendía. Es que Dios está buscando no solamente hacerte un milagro, no solamente cambiarte esa enfermedad, sino que Dios quiere cambiarte toda la vida. Dios realmente está interesado en que tú puedas entrar en una relación con Él. Había un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro. Dice que este cayó en una enfermedad y Jesús estaba lejos. Digan conmigo, estaba lejos de Jesús. Lázaro estaba lejos de Jesús. Dice que cayó en muerte. La hermana de Lázaro, este Lázaro que le estoy hablando, vio a Jesús hacer sanidades, vio a Jesús levantar muertos, vio a Jesús sanando enfermedades de muerte. Pero dice que cuando se acercó Jesús,
ellos estaban tan mal. Habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro que él tenía mal olor. Porque el cuerpo se comenzaba a descomponer. Es que cuando la muerte toma el control de tu vida te empiezas a descomponer. Tu matrimonio se empieza a descomponer cuando te alejas de la presencia de Dios. Tu economía, amén, no te comienza a alcanzar porque estás lejos de la presencia de Dios, entonces se comienza a descomponer. Aún así tu vida. Yo he venido a la iglesia, pero yo no quería obedecer la palabra. Yo no quería cambiar y tomar las decisiones que Dios me estaba incomodando que tomara. Entonces no dejaba que el espíritu de verdad, el espíritu de vida, entre en mí. Tenía un espíritu de muerte. Y todo a mi alrededor se comenzaba a descomponer. Aún así en mi propio corazón. Porque estaba tan herido con cosas que me habían pasado que solo que pensaba en dolor, enojo, ira y rencor. Pero hubo un Dios que se acordó de mí. Dice que Jesús llega, amén, a donde está Lázaro y le dijo: corran esa piedra. Había una piedra que lo alejaba. Otra vez te digo, había algo que lo alejaba de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te está en estos tiempos alejando de que tú puedas arrebatar la bendición? ¿Qué es lo que te está alejando e impidiendo que tú hoy puedas tomar la decisión de seguir a Cristo? Pero él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Va a vivir. Entonces yo hoy vengo a darte esperanza, a decirte que no importa lo que haya pasado, no importa la situación en la que tú te encuentres, si tú realmente, amén, crees en Dios, lo que se te murió va a resucitar en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Qué me está diciendo? Que sea santo, que no me equivoque, que no conteste mal. No. Porque estamos en un proceso de santificación. Es más, ¿saben qué? Jesús no vino a buscar a los santos. Él dijo: el médico no necesita estar con los que están sanos. El médico necesita estar con los que están. El médico necesita estar con los que están enfermos, con nosotros. Con nosotros que estamos enfermos de angustia, que estamos enfermos de rencor, que estamos enfermos de pecado. Entonces, si tú hoy dispones tu corazón, el médico de médicos puede sanar toda tu vida, toda tu historia. No voy a la iglesia porque le falta el respeto a Dios. Mentira. No. Yo voy a sentir el tiempo en el que yo vaya a la iglesia. Mentira. La serpiente astuta te está envolviendo. Te está haciendo pensar que todavía no es el tiempo. No, hoy es el tiempo. Porque habrá un día en el cual ya será tarde. Pero él dijo: buscad a Jehová. Busquen a Dios mientras que puedas estar cercano. Porque habrá días donde Él ya no puede estar. Hoy es el tiempo. Hoy es el día en el cual tú te puedes determinar. Amén. Quédate hasta el final, porque al final vamos a orar por tu vida. Amén. Y la respuesta que estás esperando va a llegar de parte de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Más fuerte si es para Dios ese aplauso. Aviva el fuego que hay en ti. En esta hora es tremenda la presencia del Espíritu Santo. Dios hace como quiere. Solo cree y verás la gloria de Dios.